Para la meditación de hoy vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 3. Y voy a dedicar 2 domingos a este tema, hoy y el domingo que viene. Segunda Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer 2 versículos. Después usted en su casa puede leer toda la parte anterior. Yo simplemente voy a leer estos 2 versículos porque me voy a centrar allí. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se la voy a leer en la versión popular. Ustedes saben que hay una versión que se llama Dios habla hoy, que tiene una traducción que se llama dinámica. No es literalmente el palabra por palabra, sino el sentido que tiene el pasaje. La versión esta que se llama Dios habla hoy, que la gente la llama versión popular, dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y creo que un pasaje que es difícil a veces de traducir, queda muy claro cuando uno lo lee en la versión popular. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, lo empezó en Galilea, que era la provincia del norte de Israel. Y la provincia del norte no era la provincia central donde estaba el gobierno religioso, el gobierno político y donde se concentraba toda la clase dirigente, era Judea y Jerusalén. Quiere decir que él lo inició en una zona que nosotros llamaríamos hoy provinciana, dedicada a la agricultura o a la pesca, de gente muy, no sé cómo calificarla, pero si me atengo a los escritores de la época, decían que eran gente muy tosca, incapaz de entender, por ejemplo, el pensamiento abstracto. Para ellos la vida era todo concreto, con un hablar muy particular de esos grupos que están cerrados y que mantienen una forma de hablar especial, lo que era fácilmente reconocibles que venían de allí, pero además en un lenguaje muy cerrado y difícil de entender para el que manejaba el arameo de todos los días. En general, cuando los galileos se trasladaban de un lugar a otro, ustedes saben que los judíos tenían la costumbre de que en la sinagoga se hacía leer a alguien. Nunca se hacía leer a un galileo, porque cuando leía un galileo, sobre todo en la provincia del sur, nadie entendía, ¿no? Entonces había un problema realmente de relación con esta gente, de formación religiosa precaria. Como no podían captar el pensamiento abstracto, los rabinos los aturdían, no entendían, y hacían preguntas impropias que molestaban a los maestros que iban allí a Galilea. Eran muy prácticos. Para ellos las cosas eran concretas, no abstractas, y había que llevarlos a ese plano. Por supuesto que ningún rabino lo quería tener como discípulos, porque eran molestos como discípulos. Jesús, sin embargo, reclutó a su gente allí. Quiere decir que empezó a predicarles algo que la gente podía entender. Cuando uno lee en el Evangelio la forma en que Jesús se refería, él utilizaba cosas muy concretas de la vida cotidiana que para ellos eran las cosas de todos los días. Jesús les hablaba del pescador que sale, que pesca, que tira la red, que saca, la semilla que cae en la tierra, que crece. Es decir, les hablaba de las cosas esas concretas, de los granos de mostaza, que es el más chiquito y es el árbol después más grande, del trigo que se mezcla con la cizaña. Es decir, todo el ministerio de Jesús allí en Galilea estuvo dirigido a que esta gente entendiera. Ahora uno dice, ¿por qué Jesús
comenzó juntamente con ellos. ¿Por qué no se fue a Jerusalén, donde la discusión hubiera sido una discusión mucho más profunda, mucho más? Es que Jesús buscaba esta gente y la reunía alrededor de él, poniendo siempre una palabra, que era la palabra fundamental. Les decía, síganme, síganme. Marcos dice en el Evangelio, y estableció a 12 para que estuvieran con él. El hecho de tenerlo cerca. ¿Por qué? Porque Jesús quería transformar sus vidas. Y lo que el Señor hizo fue justamente transformar las vidas de estas personas. Los transformó. Hay algo que es la esencia misma de la fe cristiana, y es que Dios nos ama como nosotros somos, pero nos ama tanto que no nos deja como somos, sino que nos transforma, nos cambia. Cuando Jesús lo miró a Simón que llegaba, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y vas a ser llamado Pedro, piedra. Es decir, la palabra Simón significa el que oye, el que escucha. Y Jesús utiliza esa palabra, dice, tú eres Simón, el que oye, el que escucha, pero vas a ser transformado en algo totalmente distinto. Y cuando uno lee el Evangelio del principio al fin y comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles y ve a esa misma gente con la que Jesús luchaba tratando de hacerla entender ciertas cosas, uno ve que Jesús hizo una transformación completa en ellos, una transformación total. Los había hecho entrar a una escuela, que es la escuela del discipulado. Aprendieron a ser discípulos de Jesús y se produce una transformación. Y en la esencia de la fe cristiana está esta transformación. Se ha cambiado el sentido de la fe cristiana y de pronto la fe es una forma de creer, ¿no? Yo creo así. Y muchas veces se cree ciertas cosas, pero no se viven esas cosas. Y lo que Jesús hacía era predicar algo y trabajar en la persona para que sufriera esa persona cambios notables. El hecho de hacer un énfasis en que la fe es simplemente una forma de creer y que no influye, tácitamente no influye en la vida, es que ha creado un cristianismo superficial, un cristianismo falso, un cristianismo donde todo el mundo se siente cristiano, pero resulta que en la sociedad no aparece el cambio. Cuando alguien llega verdaderamente a Jesucristo, Jesucristo cambia a esa persona y la cambia profundamente. Y lo que hace Jesucristo, y por eso los llama y les dice síganme, es incluirlos dentro del programa que él tenía, así como cuando nos llamó a nosotros, nos incluyó dentro de su programa para producir un cambio en nosotros. Es una transformación constante y uno se pregunta, ¿pero es posible esto? ¿El hombre puede cambiar? En general nosotros decimos, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Punto. Y parecería que cuando decimos yo soy así, estamos tomando el camino del fatalismo. Esto no puede cambiar. Salomón hace un experimento en Eclesiastés, un experimento interesantísimo. Él experimenta en Eclesiastés decir, bueno, vamos a suponer que lo de arriba no existe, vamos a mirar abajo del sol, nada más que esto. Dice, cuando yo miro abajo del sol me doy cuenta que lo torcido no se puede enderezar y que lo incompleto no puede contarse. Es decir, que no puede haber cambios profundos. Esta es una realidad. Hablábamos recién de que hoy se cumplen 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y dijeron, esto sirve de experiencia, nunca más. La Segunda Guerra Mundial fue mucho peor. Lo que quiere decir que eso que dice Salomón, debajo del sol, lo torcido no se puede enderezar, es real. No se pueden cambiar ciertas cosas. Muchos miran abajo y se resignan y por eso dicen, yo soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque entramos en el fatalismo, en el conservadurismo, en el quietismo, de que bueno, esto no puede cambiar, ¿no? Pero cuando aparece el Señor es diferente. Isaías, que no mira abajo del sol, sino que mira arriba del sol, que
que no toma el camino que tomó Salomón en Eclesiastés, sino que dice, bueno, pero Dios está allí. Él dice, todo valle será alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece. Está hablando de Jesucristo, está haciendo una profecía y dice, llega, con él lo torcido se endereza. Es verdad que los hombres no pueden enderezar ciertas cosas y que lo torcido no lo puede enderezar, pero para Dios somos siempre la posibilidad de cambio y de transformación. Para Dios siempre existe esa posibilidad. Cuando uno lee el Evangelio se encuentra con que el quietismo, el conservadurismo y el fatalismo de la época hace que tomen a la adúltera, la lleven y dicen, según nuestra ley, debe morir, porque no puede cambiar esto. Y Jesús es el único que defiende todo esto y le dice, vete y no peques más. Le está dando un crédito, el crédito de que puede llegar a cambiar, de que la persona puede llegar a cambiar. Zaqueo era un hombre desclasado totalmente, había traicionado a su pueblo, nadie quería estar con él. Jesús se acerca y dice, pero puede cambiar, puede cambiar. Simón el Celote era un guerrillero que entendía que el asunto era matar gente para que el mundo cambiara. Y él lo tuvo como discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús decía, nada hay imposible para Dios. Esto que el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María cuando le anunció todo lo que le anunció, nada imposible para Dios, es algo constante que Dios puede hacer un cambio en nosotros. No existe poder humano que nos pueda cambiar profundamente. No existe poder humano. El árbol que crece torcido no puede ser enderezado. Hoy hasta la justicia se está dando cuenta que ciertos crímenes que cumplen en la cárcel tantos años vuelven y lo repiten. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de cambio si no hay un cambio espiritual y si Dios no actúa. Porque todos nosotros somos pecadores. Y el pecado rápidamente nos pega estando en la vida cotidiana, hábitos, costumbres, vicios, y hacemos cambios, pero los cambios son siempre cosméticos. Y ustedes saben lo que es un cambio cosmético, es un cambio por afuera. Hay cambios cosméticos en la sociedad, pero no hay cambios profundos. Se parchan las cosas. Y como decía la canción de Serrat, vamos subiendo la cuesta. Vamos subiendo la cuesta con mucho trabajo. Por más que sigamos terapias y todo lo demás, no hay terapia que pueda cambiar a la persona. La parcha, pero no la cambia. La parcha, pero no la cambia. Entonces estamos trabajando en vano. Si pudiéramos terminar nosotros por nuestra propia fuerza y cambiar nosotros por nuestra propia fuerza, Jesucristo no hubiera venido. Porque estaría frente al alcance nuestro esta transformación. Pero Jesucristo vino justamente por el pecado del hombre, porque el hombre no puede cambiar si Dios no actúa en él. Y Dios produce cambios y cambios profundos. Jesús llamó a todos y los llamó al cambio. Algunos aceptaban y lo seguían y cambiaba la vida de ellos, como Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, María Magdalena. La vida de ellos cambiaba. Otros decían no. Y ustedes se acuerdan del joven rico que se acercó a Jesús y dijo no. Y Jesús lo amó, lo vio y lo vio irse triste, pero dijo no. El asunto es que Dios no nos fuerza para el cambio, no nos fuerza. Pero si yo quiero seguirlo, tengo que admitir que la base del seguimiento a Cristo es la transformación y el cambio. Un día la multitud pide un milagro, le pide un milagro a Jesús. Jesús había hecho un milagro el día anterior, había multiplicado los panes y los peces, la gente se entusiasmó, dijo, acá tenemos asistencialismo, plan es trabajar, listo. Y entonces fue allí y dijeron, bueno, vamos a ver qué milagro tenemos hoy para que podamos comer hoy. Y Jesús no le hizo ningún milagro, les habló del pan de vida. Cuando les habló del pan de vida dijeron, no, esto no es lo que nosotros buscamos, se fueron todos. Jesús miró a los discípulos que estaban detrás de él y dice, ¿quieren irse ustedes también? Vayan, Ningún líder hace esto. Cambia el discurso para que la gente se quede. Jesús le dijo, el que quiere irse se va, se va. Pero acá hay que vivir un cambio. Y Pedro contesta,
Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Como diciendo, yo estoy acá porque realmente me doy cuenta que estas palabras tuyas son las que están cambiando mi vida. Pedro había visto la grandeza de Jesús y lo que Jesús podía hacer. ¿Por qué no lo había visto la multitud? ¿Por qué lo que vio Pedro no lo vio toda esa gente que se fue? Porque venían con prejuicios, porque buscaban beneficios materiales, porque sus mentes estaban en otra cosa. Buscaban una respuesta pasajera, buscaban una solución a un problema contingente, el hambre de hoy, nada más. Buscaban un shock emocional, como muchos buscan en la fe un shock emocional, nada más que eso, no un cambio profundo de vida. Y trataban de evadirse de la realidad. Pedro actuaba sin prejuicio. Y lógicamente la palabra de Jesús cuando llegaba lo golpeaba duramente. Y muchas veces Jesús lo tiene que parar y decirle cosas muy duras. Apártate de mí, Satanás, le dice un día a Pedro. Oh, durísimo. Pero él sabía que ese Señor que estaba al lado de él estaba produciendo un cambio en su vida y se había entregado de corazón para que Dios cambiara su vida. No le dijo a Jesús, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Sino que buscó ese cambio. Y el Señor transformó la vida de ese pescador tosco de peces y lo convirtió en un pescador de hombres. Hay algo que Jesús hace, una transformación. El apóstol Pablo, cuando nos habla aquí en 2 Corintios, se remite a una transformación del pasado y la interpreta brillantemente para nosotros. Muchas veces, cuando se lee el libro de Éxodo y se habla de esto que sucedía con Moisés, no se tiene la visión que Pablo da acerca de lo que pasaba con Moisés. Dice que Moisés subía a la presencia de Dios y estaba 30 días, 40 días en la presencia de Dios, y cuando bajaba del monte Sinaí, su rostro resplandecía. La gente se asombraba del resplandor del rostro de Moisés, se asombraba. Tenía miedo, sentía miedo por eso. Cuando él baja la primera vez y la gente tiene miedo de esto, lo que Moisés hace es decir, vengan, y les habla. Y después que les habló, después que transmitió el mensaje, dice, se cubrió la cara, se puso un velo. Y así estuvo con ese velo hasta que volvió a ir a la presencia de Dios. Y sube nuevamente al monte Sinaí y baja del monte Sinaí. Y nuevamente la gente ve esa cara brillante. Y Moisés los llama y les habla. Y ellos tuvieron que aceptar la palabra de Moisés, pero cuando terminó de hablar se puso el velo nuevamente. Y es bastante extraño, ¿no es cierto, esto? ¿Por qué no se lo ponía antes el velo, si lo que asombraba a la gente era el brillo? Y Pablo aquí lo explica, y lo explica muy bien, para que entendamos lo que pasaba. El apóstol Pablo dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que iba a ser abolido, en aquello que iba a desaparecer. El rostro de Moisés se marchitaba después, porque estaba lejos de la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento, Dios tenía un lugar donde estaba. Él iba a ese lugar y la presencia de Dios cambiaba su vida, pero después se alejaba. Y al alejarse entraba en la vida cotidiana y perdía el brillo. Y entonces, para que no vieran ese marchitarse, él tapaba su rostro. Ahora, el apóstol Pablo dice, lo nuestro es distinto, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. No tenemos que acercarnos a un lugar para que nuestro rostro brille. El Señor está con nosotros. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces el brillo tiene que ser constante y la transformación tiene que ser constante. No necesitamos ningún velo que nos tape. Nosotros nos miramos como en un espejo y reflejamos la gloria del Señor todos los días. La reflejamos. No reflejamos el decaimiento, reflejamos la gloria del Señor. Estando en la presencia del Señor, el brillo es constante.
Nosotros, dice, tenemos el Espíritu Santo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ahí el Señor nos dio el Espíritu Santo. Llegamos a Él, tenemos una relación personal con Él, recibimos el Espíritu Santo en el momento de creer. Y no importa dónde estemos, el Señor está con nosotros. A veces llegamos acá y decimos, estamos en la presencia de Dios. Es verdad, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, pero yo me voy y no dejo de estar en la presencia de Dios. Estoy en la presencia de Dios. Y puedo decir que en cada momento de mi vida estoy en la presencia de Dios. En cada acto de mi vida estoy en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y el Espíritu Santo es el que comienza a hacer este cambio. ¿Y por qué comienza a hacer este cambio? El apóstol Pablo dice, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué tipo de libertad me da el Espíritu de Dios? El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina al cual fuisteis entregados. Erais esclavos del pecado. La libertad no es que yo ahora puedo hacer lo que se me antoja, sino que la libertad es que el Señor me ha librado de la tiranía del pecado sobre mí. Y yo puedo producir un cambio, ¿por qué? Porque ya el pecado no manda. Ya ahora el Espíritu Santo de Dios es el que quiere controlar y puede controlar mi vida. Y entonces el Espíritu de Dios es el que me ha dado libertad. Pablo dice en Romanos el capítulo 6, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Libertados del pecado, esa es la libertad que tenemos. Libertados de la presencia del pecado. Del poder del pecado. La presencia del pecado la vamos a tener hasta el día final, pero el poder del pecado, ese poder del pecado, si yo estoy cerca del Señor, no puede doblegarnos. Así que el Señor mismo lo dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad que da el Espíritu Santo es lo que permite que pueda haber una transformación que el hombre no puede hacer, pero que Dios sí la puede hacer. Porque me ha liberado de la esclavitud en la que estaba, y ahora yo puedo cambiar y puedo romper cadenas y puedo empezar una nueva vida en Cristo. Dios obra directamente en nosotros. Se establece una nueva relación, porque la fe cristiana es eso, es una relación personal con Jesucristo. Una relación personal, que es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Una relación personal con Jesucristo en nuestra vida. Eso es lo que nos va cambiando. Si no, nos llenamos de ritos, nos llenamos de ceremonias. Pero si no hay esa relación personal, lo único que somos es religiosos. Y los religiosos no sirven. Lo que necesitamos es que haya verdaderos cristianos transformados por el poder de Dios, cambiados por el poder de Dios. El apóstol Pablo habla aquí de transformados, habla en otra carta también de transformados. En la carta a los Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo tengo que entender la fe cristiana y dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en mí. Y ahí empiezo a ser transformado por el Señor. La sociedad quiere amoldarnos. La sociedad quiere que pensemos lo que todos piensan. La sociedad quiere que vivamos como todos viven. La sociedad quiere que aceptemos todo lo que los demás aceptan. No analiza nada, no analiza nada. Estamos como un rebaño llevados hacia el abismo, destruyendo la familia, la sexualidad, estamos destruyendo todo. Y vamos allí. Alguien tiene que pararse y decir no. Y el cristiano es aquel que se para. Y como dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, no tomo la forma de este siglo, me levanto contra eso, no me amoldo, no ando por el camino fácil que todos transitan. El camino del Señor es un camino distinto. El Señor dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que andan por ese camino. Muchos son los que andan por ese camino y se estrellan. Y eso lo estamos viendo en este tiempo. Hay una puerta ancha y muchos entran por esa puerta ancha. Pero Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la transitan.
Está diciendo que hay que tener cuidado con lo que son las corrientes de las mayorías. Todo esto que nos lleva. Dios dice, deténganse, piensen. Están envenenando su pensamiento, los medios los están manejando, confunden progresismo con decadencia, van como ovejas por camino al matadero, como cristianos, vivan diferente, vivan diferente. Hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Hay otro camino. Leímos en Corintios 3:18, el segundo versículo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de nuestro Dios. Yo puedo ser un espejo donde Cristo empiece a reflejarse y nos da la clave, una renovación en la forma de pensar. Mirar al Señor a cara descubierta, sin ningún velo, sin ningún prejuicio, mirarlo así, con la verdad de lo que soy, mirando la distancia que hay entre mi conducta y mi vida y lo que Dios ha establecido. Y en el momento que yo empiezo a pensar así, confieso delante de Dios mi pecado y admito la gracia transformadora en mi vida. La gracia es eso, que Dios nos tiende la mano para que nuestra vida cambie. Dios me ama como soy, pero quiere cambiar mi vida, porque no me quiere dejar como soy. Y esta transformación de mi vida es fundamental para que yo pueda mostrar a Jesucristo. Voy a mostrar a Jesucristo cuando me atreva a mirar a cara descubierta el rostro del Señor para ser transformado, cambiado. Porque lo que yo traigo es todo el pecado que se pegó a mi vida. Ahora Cristo quiere hacer un cambio en mí. Y el asunto es que algunos aceptan el cambio y otros no lo aceptan. Y Jesús no dice nada, dice que quiere caminar por el camino ancho, que caminen. Pero el camino que lleva a la vida sigue siendo una puerta estrecha y un camino angosto, y lleva a la vida. Hermanos, en el Espíritu de Dios hay libertad del pecado, y Dios quiere transformarnos. Que cada uno de nosotros pueda ser un espejo en el cual se refleje la gloria de Dios, para que los otros vean que Cristo está presente en nosotros y se manifiesta en nuestra vida. Señor, que esta palabra que el apóstol escribiera hace tanto tiempo por el Espíritu Santo pueda entrar y penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestra vida refleje a Jesucristo. Te rogamos, Señor, que haya en nuestro corazón y en nuestra vida tiempo de meditación en esto, delante de tu presencia, en forma personal e individual, para que podamos seguir el camino que tú quieres trazar para nuestra vida. Bendícenos, Señor, ahora al comenzar esta semana, para que podamos ser un espejo donde aparezca la gloria tuya a la vista de los hombres. Y bendice también a los que hoy no pudieron venir, que quisieron venir pero tuvieron dificultades por el clima, por la situación que estamos viviendo. Bendice a cada hermano para que él también tenga su porción de la palabra tuya en su corazón y pueda vivir un día domingo, primer día de la semana, en plenitud, recordando lo que Cristo hizo por él y por nosotros. Bendícenos ahora al despedirnos. Te lo rogamos por Cristo Jesús.